Buenas noches. Buenas noches a todos. Mucho gusto en conocerles virtualmente, diría yo. Eh, de antemano quiero agradecerles a todos los que están presentes, los que están en este momento sacando parte de su tiempo por compartir junto conmigo y pues junto conmigo nuestro entusiasmo y nuestro gusto por la ilustración, por el dibujo, por aprender, por conocer más sobre este tema tan inmenso que pues es la ilustración y es de diversas maneras podemos comprendernos por medio del gráfico, ¿no? Entonces, quiero, pues antes de comenzar, agradecerle a Gilberto y al grupo de Libre Estudio que me ofrecieron esta gran oportunidad y estoy muy contento de compartir con ustedes. Si me escuchan un poco nerviosos, resulta y pasa que es la primera vez que realizo algo así y pues de cierta manera me siento un poco ansioso, son nervios de novato, por así decirlo. Pero bueno, entremos en materia. Mm, Mi nombre es Pablo Andrés Oviedo, soy un ilustrador de la ciudad de Ibagué, acá de Colombia, Ibagué, Tolima, Colombia. Me especializo, pues soy diseñador gráfico, pero me especializo en la parte de ilustración. Me gusta mucho todo lo del tema del dibujo, del gráfico, y pues esta noche quiero hacer un webinar diferente, de cierta manera. Quiero más como comentarles algo de experiencia que he tenido con la ilustración, quiero comentarles de cosas que pues he descubierto, he analizado, he estudiado y que yo estoy muy seguro de que pues a ustedes les va a funcionar, les va a servir. Entonces, mi presentación se va a llamar Claves para mejorar tus ilustraciones. Entonces, antes de arrancar de lleno, con de pronto mostrar un gráfico, voy a, pues, a compartirles algo de lo que he realizado, algunas piezas que pues, he trabajado. Generalmente la mayoría son personales. No comparto mucho los proyectos laborales por cuestiones ya de contratos que me limitan con esa parte. Pero pues aquí quiero mostrarles algo de lo que sé, lo que he trabajado y pues, bueno, en este primer gráfico fue con el que me di a conocer, con que el Libre Studio pues me contactó y me dijo, me gustó mucho lo que estás manejando y quiero que compartas tu conocimiento con un grupo muy interesado que tenemos. Entonces, esta fue la primera, de pronto si en algún momento lo han visto, pues este gráfico lo trabajé en base a las claves de la ilustración que pues en este momento voy a empezar a comentarles. Tengo una serie de dibujos del Chavo, muy popular, una serie, pues, pero todo el mundo todos crecimos con eso, con esta historia, y otra serie de gráficos que pues han generado, bueno, los he hecho por algunos fines específicos que pues en un momento les iré explicando más o menos de qué se trata el asunto. Estos son los trabajos que he realizado, algunos con fines más bien de práctica, de ampliar el conocimiento, ampliar técnicas, que eso hace parte realmente de mejorar como ilustrador. Por acá les tengo, estos son con una especie de acabado pues diferente al que generalmente suelo usar. Entonces, bueno muchachos, quiero pues empezarles a comentar sobre la ilustración en cuanto a la parte de que si nosotros estamos a veces enfrascados, yo creo que con eso sí me van a entender muchos, si nos sentimos enfrascados, a veces cogemos y dibujamos mucho y practicamos bastante y hacemos anatomía y hacemos un millón de gráficos y no sabemos en sí qué es lo que estamos haciendo, entonces, o no sabemos en qué estamos fallando. Eso se debe simplemente al hecho de que nos hace falta entender la parte de fraccionar lo que es el dibujo y lo que es la ilustración. Gilberto, ¿me escuchas? Sonido reactivado. Perfectamente. ¿Te vamos bien? Gilberto, ¿me escuchas? ¿Sí te escucho bien? Sí, no, lo que pasa es Silenciado. con el internet, no sé si se me cayó, pero todo está bien. No, no, sí, está perfecto, no te preocupes.
Ah, bueno, listo, ok, no hay problema. ¿Sí me escuchas? Sí, sí, perfectamente. Listo, entonces continúo. Listo, dale, tranquilo. Bueno, entonces ya esto es unas pequeñas muestras entonces de lo que he venido graficando. De pronto algunos ya lo conocen, han visto de pronto el trabajo que he hecho, y ya quiero pues entrar en materia para que ustedes pues, se lleven algo de este webinar. Voy a ir al Photoshop y voy a empezar a comentarles el objetivo que tengo con esto. Entonces, quiero... ¿Aló? Quiero mostrarles entonces la parte que hago para generar una ilustración. Bueno, en pantalla están viendo un gráfico al cual defino de la siguiente manera. Un gráfico lo defino como un dibujo, ya que el dibujo y la ilustración son cosas que son muy similares, pero de cierta manera tienen unos contextos diferentes en cuanto al objetivo que se hace, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si tomamos este gráfico, que lo tenemos aquí plasmado, y ustedes pensarán, bueno, pero ¿qué es este dibujo? No se te alcanza a escuchar, Pablo, ¿estás en silencio o...? ¿Aló? ¿Aló? Sí, No, no es se te... tengo aquí un problema, no sé con el audio. ¿Sí me escuchas? Sí, te escucho bien. Bueno, listo, ahora sí. Sí, bueno, yo tengo aquí un orden más o menos de ideas, el cual, para que ustedes puedan lograr mejorar sus ilustraciones. La primera, la primera idea que les quiero comentar es el hecho de que el dibujo y la ilustración puede que sean muy similares, que era lo que les venía comentando, pero tienen una diferencia. Resulta que el dibujo es la manera de uno plasmar algo, ya sea plasmar un objeto, plasmar una persona, plasmar un escenario, plasmar un fondo, pero realmente está lejos, o al menos en parte está lejos de pronto de llegar a ser una ilustración. Entonces, aquí les tengo un gráfico, el cual simplemente o a simple vista se puede entender de que es una persona que está viendo hacia el horizonte o viendo hacia un costado, está en la playa, está con su perro, está con la cámara, hay un día soleado, pero entonces esto realmente, a pesar de que parece una ilustración, no es una ilustración, sino es un dibujo representando lo que les acabo de comentar. Lo que se considera ilustración es la manera de tubo, o la manera de plasmar una idea, ¿sí? O sea, es plasmar algo por medio de gráficos, o puede ser una técnica, o puede ser pintura, puede ser escultura, pero es plasmar una idea. Cuando acudimos al dibujo como este, cuando acudimos al dibujo, lo que tenemos es que estamos plasmando una idea, ¿sí? Una persona, por ejemplo, una persona con un sombrero. Es que tengo problemas acá, algo me está molestando, no sé si es el internet o qué. Bueno, sigo con la teoría porque pues la idea mía es darles a ustedes a entender algunas cosas que pues generalmente uno no encuentra en ningún webinar o en ningún tutorial, que es el manejo en sí del concepto. Bueno, esta sería la parte del dibujo, y a continuación les voy a presentar lo que sería quizás una ilustración, es la representación de una idea. Es decir, si tomamos algo que es prácticamente cuadriculado, como lo que estamos viendo acá en este lado, en esta parte de la imagen, le podemos dar dinamismo, le podemos dar forma, le podemos representar una idea, o sea, ir más allá
del contexto que se está manejando acá, ¿sí? Romper el esquema y empezar a jugar con ideas, empezar a jugar a experimentar lo que se te ocurra, a liberar esa imaginación que todos tenemos, que pues cada uno de nosotros generalmente tiene, y más como artistas. Entonces, tenemos aquí también, por este lado, otro ejemplo de lo que quiero transmitirles a ustedes, es que en este lado izquierdo vemos a una niña cantando en su habitación, está con peluches, está en su alcoba, pero entonces esto es lo que yo llamaría un dibujo pues bien realizado, pero es un dibujo. No me está dando a entender nada, no me está proyectando una idea, no me está proyectando, pues sí, prácticamente está muy sobrio, como si estuviera intentando decirme algo, pero realmente la ilustración, bueno, el dibujo estaría muy estático. Acá tengo otro ejemplo ya de una evolución de la idea inicial, que sería el dibujo, a pasarlo en la ilustración, ¿sí? Aplicándole una especie de idea que sería, por ejemplo, la niña, en vez de estar cantando, está cantando y que hay un público que lo está animando, ¿sí? Si hablamos de ilustración, hablamos de que las posibilidades son infinitas. Tenemos un margen inmenso de donde poder alcanzar muchas cosas. Eso sería una de las claves principales de las que quiero comentarles. La clave es identificar qué es un dibujo y qué es una ilustración. Si regreso aquí a mis piezas, a las que he elaborado, muchas de ellas simplemente son dibujos, ¿sí? Muchas de ellas son dibujos, por lo menos en este caso, pues un dibujo. Este caso sería un dibujo, estoy representando a un anciano con una pipa, pero él no me está transmitiendo nada, no me está diciendo ni por qué está fumando, si está pensativo, si está pensando en algo, no, simplemente está fumando su pipa y ya. En el caso de la ilustración con la que presenté del Chao, es una ilustración que podríamos decir que tiene un 50% ganado y el otro 50% lo aporto yo. Es decir, los personajes no tuve que inventarlos porque ya estaban inventados, ¿sí? Los personajes pues ya son de Chespirito, lo único que hice fue tomarlos y darles un ambiente diferente, o sea, proyectar una idea. Si ustedes se han fijado, muchas veces encontramos dibujos o ilustraciones del Chao, que en realidad simplemente es el Chao con una técnica o un manejo diferente, o le hicieron en líneas, o le hacen vectores, pero realmente no transmiten nada, sino que no están proyectando una idea ahí nueva, ¿sí? Entonces, en el caso de esta ilustración que hice, quise plasmar algo que pues generalmente o nunca se vio en la vecindad del Chavo, que fue que lloviera. Supuestamente es una vecindad y las vecindades no tienen techo. Las vecindades no tienen techo, entonces lo más lógico era que el agua ha de caer. Pero entonces no basta simplemente con tener una idea, bueno, se me ocurrió la idea que está lloviendo, pero entonces, ¿cómo lo grafico? Ellos tres ahí de pie simplemente, o que estén haciendo algo. Entonces ahí uno entra a aplicar lo que es el concepto de ilustración, que el concepto de ilustración en sí reúne son cosas o fundamentos. Por ejemplo, si ustedes en algún momento se han preguntado, ¿por qué dibujo? Sí, realmente, ¿por qué dibujo? Simplemente uno dice, bueno, porque me gusta, porque me parece bien, porque me parece chévere, pero entonces la pregunta realmente es, ¿para qué dibujas? ¿Sí? Cada uno, pues bueno, ¿para qué dibujas en sí? ¿Quieres ganarte la vida con eso? ¿Quieres hacerte conocer? ¿Quieres llegar a trabajar en una empresa muy grande? Pero para ello tienes que entrar en la parte del contexto, entrar a manejar lo que es realmente la ilustración, que viene siendo el manejo de ideas, plasmar ideas. Por así decirlo, hay muchos artistas que son muy buenos, hacen piezas estupendamente agradables. Yo, por ejemplo, he trabajado en unas piezas que siempre requieren mucho trabajo, pero esto realmente está un poco, o está lejos de llegar realmente a ser una buena ilustración. ¿Por qué? Porque por lo menos en el caso de esta ilustración la hice parodiando a los personajes de Disney, trabajando una Rapunzel y trabajando a Ariel de la Sirenita, haciendo como una especie de algo cómico, ¿sí? Eso es trascender, eso es aplicar
una idea hacia un dibujo. Ya están los personajes hechos, también no los creé, pero entonces si realmente fueran personajes totalmente originales, la ilustración muy seguramente sería más famosa, sería más conocida. Entonces hay muchos artistas que se preocupan mucho por el impacto visual de las cosas. Hay artistas que desgastan mucho tiempo, muchas horas en perfeccionar el color, en perfeccionar el dibujo, el trazo, pero no practican o realmente no alimentan la parte ilustrativa. Entonces, ¿cómo se alimenta la parte ilustrativa? La parte ilustrativa se alimenta más bien analizando detrás de esto qué enfoque hay. Me imagino que ustedes, o muchos de ustedes, al igual que yo, revisan cantidad de páginas de ilustración, cantidad de perfiles, de buenos artistas que hay, la red está invadida de ellos. O sea, hay muchísimos artistas que son muy, muy buenos, pero entonces hay unos que son muy buenos, pero no tienen a veces el crédito que deberían de tener o la fama que realmente deberían tener. ¿Por qué? Porque se preocupan mucho por el manejo anatómico, por practicar muchísimas veces la anatomía, practicar el color, pero no practican la parte ilustrativa, que es generar con ese gran dibujo que manejas, proyectarlo en una idea. En este caso, en el del Chavo del 8, la idea era no solamente plasmar la lluvia en la vecindad, porque digamos yo hubiera podido coger los personajes y hacerlos y dibujarlos muy parecidos a los que son, ¿sí? Son muy reales, pero entonces, ¿a qué público iría dirigido eso? ¿Sí? Cuando esa es una de las otras claves, ahí les voy a botar una de las otras claves. Cuando dibujas tienes que pensar a quién va dirigido, para quién va ese gráfico. Yo sé que hay muchos que nos gustan hacer muñequitas y hacer gráficos de mujeres desnudas, porque pues todos empezamos por ahí, pero realmente ¿a qué se va con esto? ¿Sí? ¿A qué público va dirigido esta parte? ¿A qué público va dirigido este personaje? ¿A qué público va dirigido este otro gráfico? ¿A qué público va dirigido algo pues que sea más violento? Entonces siempre que vamos a dibujar, o cuando vamos a dibujar podemos dibujar cualquier cosa, nadie nos puede detener, a nadie le interesa, realmente esto es lo que yo dibujo, esto es lo que me gusta, no hay problema. Pero si vamos a hacer una ilustración, si realmente vamos a decir, bueno, yo quiero hacer una ilustración y que la gente se interese por eso, o que realmente una empresa o que me proyecte como un gran ilustrador, tengo que llegar a empezar a pensar en ideas, empezar a plasmar un significado de los gráficos. Por así decirlo, en este caso, pues aparentemente es una escena muy romántica y todo esto. Este personaje es de un videojuego, ambos son de un videojuego, de Resident Evil 4. Pues es simplemente jugar, por lo menos esto lo hago como un ejercicio y es una clave también para ustedes que hagan ejercicios con cosas ya existentes, por así decirlo. Yo tengo aquí muchos ejercicios de esto. Ahorita al final les muestro lo que realmente he trabajado 100%, pero por ahora, es decir, por ahora les puedo mostrar, por ejemplo, estos personajes muy conocidos como los de Dragon Ball, en un contexto, en una idea que pues no se había visto, pues al menos yo no la he visto, en el cual era simplemente tomar a un personaje que podía montar en la nube voladora como Mir, que era de corazón puro, pero entonces para que llevara a Bulma. Entonces una solución sería más o menos esta, ¿sí? O sea, es una posibilidad, es practicar, jugar con cosas que existen para que uno tenga un 50% ganado, porque crear un personaje de cero es algo pues complejo y es algo de mucha experiencia, la verdad, pero la idea es finalmente ustedes poder llegar a hacer eso, realmente empezar un personaje de cero. Entonces, sabiendo esta parte, yo dije, bueno, listo, la lluvia se está generando, pero entonces, ¿para qué público iría dirigido? Entonces yo pensé en los niños, porque pues igual la mayoría del programa era para niños, aunque pues muchas personas, hasta mi abuelo de 80 años lo veía, pero el ambiente tenía que ser así. Yo pensé, bueno, si esta ilustración fuera para un libro, para una editorial, tendría que tener y fuera más bien como el target de unos niños más o menos de 8 a 12 años, tendría que tener una especie de características específicas, como son estas. Entonces, yo en este tutorial, aprovechando este espacio que me está dando Livel, quiero mostrarles en sí cómo se desarrolla, o sea, detrás de una pieza buena, cómo se desarrolla, en vez de coger y mostrarles el proceso de color y el dibujo, que pues de por sí hay muchos tutoriales que también nos colaboran con eso. Entonces yo les muestro a ustedes aquí, esta escena tiene mucho de todo, o sea, o de todo de un poco, por así decirlo. Tiene un manejo de fotografía,
tiene un manejo de color, de ambiente, y tiene pues lógicamente unos personajes que tienen un carisma propio. Es decir, sabemos que Kiko es maldadoso, sabemos que la Chilindrina pues tiene de todo también un poco, es maldadosa, es de cierta manera es la parte más tierna porque es la mujer del grupo, y está el Chavo que pues en sus cosas y en su imaginación a veces pues parece torpe. Entonces todos esos carismas, 3 carismas diferentes están plasmados ahí correctamente. No hay, por ejemplo, si hubiera puesto a Kiko, lo hubiéramos puesto muy serio, lo hubiéramos puesto algo no natural de él, pues estaríamos rompiendo totalmente el esquema del dibujo. Igual el despistado del Chavo. El Chavo no lo hizo a propósito, no está mirando a Kiko, sino más bien está mirando a la sombrilla que le trajo la Chilindrina. O sea, sigue siendo despistado, sigo con el esquema de eso, el esquema del carisma del personaje. Y la Chilindrina a veces tiene sus aires de buena gente y de mala gente, pero entonces está haciendo algo diferente. Entonces todo esto es una composición de una idea, es lo que se consideraría una ilustración, no simplemente un dibujo del Chavo del Ocho. Esto es lo que se considera una ilustración. Ya a partir de ahí aplico cosas o aplico técnicas, ahí sí del dibujo, técnicas que he aprendido debido a la práctica que he hecho gráficamente, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de que esto es un cartoon y el cartoon tiene algunas especies por así decirlo, de claves para mejorar el cartoon, que viene siendo más o menos lo que tengo acá. En este tipo de gráficos, una de las claves para mejorar el cartoon o mejorar la ilustración así infantil es lograr soltar el trazo lo más que se pueda, ser muy espontáneos con el trazo. Esto es algo que se le conoce como expresionismo. Lograr esto, pues muchachos, no es muy fácil, pero en la práctica le va soltando en el pulso. Generalmente hacer bolas, hacer círculos ayuda bastante, por eso a uno le dicen a uno, haga círculos, haga líneas, haga todo ese tipo de cuestión. Entonces una clave, ahí les boto la otra clave para ustedes, es si ustedes tienen la posibilidad de estudiar o de que haya un tutor, un maestro que les diga todo este tipo de cosas básicas o que le ayuden a ir mejorando, va a ser mucho más fácil. Lógicamente uno puede trabajar empírico, puede mejorar mucho, pero la verdad, una persona que le ayude o que le indique por dónde es el camino va a ser mucho más fácil y se van a cometer menos errores. Entonces en menos tiempo vas a poder ser un gran artista, antes de que te pongas a encontrarte contra obstáculos y te deprimas y te aburras. Entonces más bien con un tutor vas a mejorar bastante. Entonces, las claves para mejorar de pronto la caricatura, además de ser espontáneo, es entender la forma. La forma, ¿qué me dice? La forma es la simplicidad de las cosas. Es decir, si yo tengo una caja, lo más simple es que sea un cuadrado, ¿sí? Eso lo enseñan en el colegio, nos lo enseñan y lo entendemos porque de por sí el mundo se mueve por medio de formas básicas. ¿Qué pasa cuando queremos mejorar nuestro dibujo? Entonces hay que modificar esas formas a nuestra voluntad, según nuestro criterio, según lo que queramos. Es decir, si tenemos una forma cuadrada, pues eso se tomaría como más bien algo soso y aburrido, ¿sí? O sea, es una forma cuadrada. Hay que darle dinamismo. Para que empiece a ser interesante a la vista. Si vemos con detenimiento el dibujo, yo aplico eso de una manera pues básica en formas. Ya lo que me ayuda, que eso es ya entrenar el dibujo, no la ilustración, es estudiar, por ejemplo, la anatomía de un perro o la anatomía de una persona. Entonces, eso lógicamente nos va a ayudar a darle detalle, pero en sí lo básico son las formas. Las formas cúbicas, por ejemplo, aquí es más como de arriba es delgado y abajo es ancho. Más o menos de ese modo. Igual también la cabeza más pequeña. Jugando con las formas. Algo grande, algo muy grande y algo pequeño. Eso lo apliqué a esta parte ya del dibujo. Eso ayuda mucho para el dibujo, por lo menos infantil.
La chilindrina tiene una cabeza grande, y el cuerpo, la verdad, es un poco más pequeño de lo que realmente debería de ser. Lo otro que aplico es la dinámica. La dinámica en la ilustración es muy importante. Ahí digo en la ilustración porque la ilustración, lo que digo, tiene que tener vida de cierta manera, tiene que lograr proyectar algo más allá de lo que vemos simplemente, y acá se encuentra la dinámica, que es una línea, por así decirlo, de continuidad, en el que el dibujo empieza de una parte y continúa visualmente hasta llegar a otra. Una línea completamente, o una curva más bien, porque línea sería una recta. Es una curva que le va a dar dinamismo al dibujo. De esta manera, pues aplicando estos conocimientos en dibujo y fuera de eso un contexto en ilustración, pues se van a generar muy buenas piezas gráficas. Eso pues lo podemos hacer sin necesidad de tener un gran nivel de dibujo. Es decir, uno puede ser un buen ilustrador sin necesidad de ser un gran artista, sin necesidad de ser perfecto a la hora de dibujar escenarios, de dibujar perspectivas, y de por sí hay muchos muy buenos ilustradores de que tienen un reconocimiento estupendo, y realmente ustedes los miran y dicen, no, pero no es el dibujo no me parece como tan guau, pero las ideas que ellos manejan es muy buena. Entonces, eso es lo que tenemos que aplicar. Siguiendo en base a este gráfico, bueno, yo dije, bueno, listo, estaba aplicando esta parte de dibujo, ahora qué punto de la fotografía estoy metiendo ahí, o sea, qué conocimiento de ilustración me va a ayudar para mejorar este gráfico. Si yo tomara, por ejemplo, el dibujo y lo hiciera más cerrado, hiciera un poco más cerrado, de cierta manera, pues seguiría siendo muy bueno, pero de cierta manera me va a entender que la lluvia es una parte importante en el gráfico. La lluvia visualmente no toma mucha fuerza, porque son una serie de punticos y está ahí como puesto, pero da la sensación de la lluvia, pero no tiene una razón de ser. La razón de ser es que tiene espacio arriba. Estoy mostrando un cielo, estoy creando un ambiente de que sí es un ambiente de lluvia, un ambiente que propenso o sea, me da a entender de que está pasando un aguacero en este instante, ¿sí? Y que me está contando una historia, que eso es lo más importante en el momento de dibujar piezas como estas. Estas imágenes o estas ilustraciones tienen nombre propio y se llama storyteller, que es simple, o en significado concreto, es una imagen que cuenta toda una historia. Una imagen que cuenta que estaba lloviendo muy duro, el barril del chavo se empezó a llenar y el chavo en su inocencia se entró a sacar el agua de esta manera en vez de voltearlo o cualquier otra cosa. Llegó Kiko luego a burlarse y después llegó la chilindrina a ayudar al chavo, y el chavo terminó mojando más a Kiko a pesar de que llevaba con impermeable. Todo eso simplemente en una imagen. Entonces, así es que se logran o se puede desarrollar una buena ilustración. Eso es un buen ejercicio, tratar de plasmar todo un concepto, toda una idea en una sola imagen. Eso es un buen ejercicio, es una clave para poder mejorar como ilustradores. Ya después de esto, lo otro que les quiero comentar es que esto maneja la parte de fotografía, es en la ley de los tercios. La ley de los tercios me dice que el dibujo tiene que ir más o menos dividido en 3 partes, o bueno, la imagen tiene que ir dividida en 3 partes. Y esto pues es algo que realmente no se va a aprender dibujando ni practicando anatomía, sino más bien analizando y estudiando algunos aspectos que están fuera del dibujo como tal. ¿Sí? Entonces la ley de los tercios me dice que la parte más importante tiene que ir en una de estas líneas, y aquí está perfectamente. Entonces eso ayuda, digamos, cuando ustedes se sienten atrapados en el dibujo y dicen, bueno, pero no sé qué hacerle, siento que está bien, pero le hace falta algo, no sé, ¿qué le meto? Entonces ahí muchas veces un dibujo se mejora o se arregla simplemente porque le damos oxígeno a una parte. O sea, usamos la ley de los tercios y lo aplicamos. Entonces, si ustedes quieren mejorar de pronto las ilustraciones, basta de pronto con mirar en otros ángulos, mirar otras cosas, o estudiar a veces, por ejemplo, el manejo cinematográfico, que a pesar de que eso es video, lo aplica mucho para la ilustración, bastante diría yo.
Entonces eso les puede ayudar mucho a mejorar sus ilustraciones, es clave, es vital para eso. Lo otro es hay que meternos en el contexto del dibujo, es decir, hay que meternos en el personaje. Es decir, si yo estoy allá, ¿qué entorno vería a mi alrededor? O sea, vería un entorno frío, húmedo. Entonces, hay que trabajar con ese tipo de cosas. Eso sí es un poco más complejo y requiere práctica en cuanto al dibujo, pero hay que tenerlo muy bien en cuenta. Por ejemplo, acá por lo que no hay ninguna prenda que es muy amplia. Si está lloviendo, no podría haber por lo menos la chilindrina no podría tener un vestido demasiado alborotado porque el peso del agua lo está mojando. Que eso es una lógica que aplica mucho y en este caso aplica es en el contexto del ambiente. Es decir, el ambiente de aspecto frío. Acá en esta imagen, para poderla mejorar, yo la tenía así de este modo. Son colores más cálidos, o sea, son más brillantes los amarillos, menos sugestivo el frío. Entonces simplemente le agregué un filtro frío para darle ese tono como azulazo, azul, como de carencia de sol. Entonces es importante trabajar bajo ese tipo de contextos, pensando en dónde están ubicados los personajes, ¿sí? Si es muy oscuro o si hay una luz, ¿sí? Si es totalmente de día o es de noche. Eso, por lo menos acá más o menos es un ambiente gris, ¿sí? Para darle, por lo menos este muñequito es un anciano, no creo que le vengan los colores muy azulados y un color acá en la madera muy brillante, porque pues es un anciano, los colores ancianos son, y más el que es Gandalf, el gris, el manejo de gris me lo dice todo. Por eso como ejemplo, o como una clave para que ustedes puedan practicar, tomen lo que ya existe y traten de desmenuzar el gráfico, por así decirlo. Traten de entender por qué tiene ese color, por qué maneja esa forma o esos tonos, y eso le ayudará bastante a que ustedes mejoren en cuanto a ilustración se trata. Bueno, muchachos, por acá les muestro más o menos el proceso también, porque pues igual yo sé que ustedes quieren saber cómo es que desarrollo una pieza. Entonces voy a mostrarles, bueno, más bien de esta rápidamente antes de que no tengamos mucho tiempo. Por acá la tengo, un momento, permítanme, muchachos. Este gráfico, acá en este gráfico sí apliqué el 100% de lo que he aprendido, ¿sí? Hasta el momento. Yo llevo más o menos unos 10 años dibujando, pero realmente le he cogido cariño más ahora, en estos últimos 2 años más aproximadamente, porque pues igual me empezaron a contactar, ven, hazme un gráfico, entonces ven, aquí tenemos un proyecto muy chévere y nos gusta tu trabajo. Entonces ya empecé a retomar el dibujo porque lo abandoné, la verdad, siempre bastante tiempo. Entonces les quiero presentar cómo se desarrolla una idea, que es lo que nos interesa. A veces nosotros nos sentimos frustrados, decimos, bueno, no sé qué dibujar, no sé qué plasmar, quiero dibujarlo de siempre o quiero empezar ya me cansé de dibujar la misma muñequita o el mismo muñequito con la espada, con la mujer con las curvas muy pronunciadas. Entonces quiero realmente generar ilustraciones. Lo primero que hay que hacer, y es la clave más importante que le digo, estudien arte, estudien historia del arte, estudien cine, estudien todo lo que venga de afuera, ayuda mucho más. Eso es lo que hacen los artistas profesionales. Antes de sentarse a dibujar, tratan de pensar o tratan de leer o inspirarse en algo para poder generar una idea. Esta ilustración que hice la presenté para un concurso de Wacom, la cual solamente arrojaban unas características y era que el dibujo tenía que ser pues prácticamente infantil para niños, tenía que tener un ambiente vintage y de resto usted podía uno podía coger el tema que quisiera. Entonces, por descarte, ahí de uno entra, a muchos artistas pecan en eso, entran a dibujar, pues lo primero que se le ocurra, bueno, eso puede ser, pero si están diciendo que es un público infantil, entonces vuelvo otra vez a lo pasado, y hay un target, o sea, hay un público objetivo al que tiene que ir dirigido, entonces no podemos como meter, o sea, de poder sí se puede, pero no vamos a lograr llegar a un punto en que sea un buen gráfico o que sea una buena ilustración. Entonces, si decimos del niño, entonces tenemos que, si vamos a trabajar personas, entonces entramos a trabajar tipos de gráficos, pues, más tiernos, más como para un público infantil, ¿no? Menos para adultos.
Ya si nos dicen, bueno, es para jóvenes, entonces ya vendríamos a trabajar ya piezas un poco más expresivas, más fuertes, con rasgos más pesados, más detalle, pero entonces la idea era hacer un dibujo infantil. Entonces, ¿cómo desarrollo la idea? Yo quería hacer algo muy tierno, algo con unos muñecos que fueran o unos personajes que fueran muy amables, entonces me opté por los conejos, me parece que son divinos. Entonces, yo arranqué pensando en una ilustración que fuera, que me contara una historia, ¿sí? Entonces quise hacer un conejo, arranqué haciendo un conejo llamando o simplemente tocando la trompeta. Entonces, vuelvo a repito, esto no sería una ilustración, sino más bien sería un dibujo de un conejo tocando una trompeta, pero no es una ilustración, ahí no me está diciendo nada, el conejo simplemente está tocando, pero pues la verdad no me dice nada con eso, entonces eso simplemente sería un dibujo. Entonces hay que evolucionar la idea. Ustedes pueden arrancar con eso, pero ustedes siempre tienen que pensar, bueno, ¿qué está transmitiendo? ¿Qué le está diciendo al público que lo está viendo? Entonces ya quise mejorar eso, entonces entré a hacer el conejo ya con un equipamiento como si fuera un Boy Scout y que tuviera o que fuera un militar y estuviera tocando la trompeta, pero para el llamado de guerra. Entonces ya empecé a hacer los muñequitos, empecé a hacer unos conejos junior, los conejos babies o más pequeños, y que salían con sus armas de sus agujeros. Pero entonces ahí vuelve otra vez el punto del target, el punto de a qué público voy dirigido. Definitivamente esto me pareció muy bélico, poner a unos conejos a ir a matarse, no sé, con unas ardillas, con unos ratones, no se podría, o sea, es muy bélico y la historia pues no lo amerita. Ya si a uno le dan una orden, no, es que tiene que ser unos dibujos militares de muñequitos, pues ya es otro nivel, es otra cuestión. Pero la temática de entrada, no, ya estoy cometiendo un error, de entrada ya no funcionaría. Entonces, hay que evolucionar la idea, entonces ya después decidí hacer algo más bien algo más tranquilo. Quise simplemente hacer el conejo y hacer un acompañante y otro acompañante de diversas especies. Esto iba a ser como una especie de cuy, de ratoncito, de mascota. Y otro, un rumiante, un caballo, una vaca y el conejo. Pero entonces volví otra vez al mismo punto del comienzo. Es un dibujo simplemente de un caballo y un conejo y un ratón pescando, ¿no? Porque esto es un barquito. Es un barquito y pues, simplemente están pescando, pero no me dice nada. Entonces hay que seguir evolucionando la idea. Finalmente terminé llegando a este punto. Creando ya unos personajes más definidos, dije, no, más bien un grupo de conejos. Los conejos se entienden con conejos. Eso hay, mucho de la ilustración hay que acudir a una lógica abstracta, porque pues sí, los conejos viven en sociedades, pero si yo puedo hacer, por ejemplo, lobos solitarios unidos, pues eso no, ¿por qué no? Es un gráfico. O animales que viven solos, sí que no dependen de una sociedad, los puedo hacer porque igual no importa. Entonces es una lógica abstracta, la verdad no, empezando que los conejos no pescan, entonces es una lógica que familiariza a la persona que lo está viendo con algo, o sea, lo relaciona con algo natural de las personas, ¿sí? Como que hay una conexión con el dibujo, hay una conexión con el gráfico. Entonces decidí haciéndolos pescando. Bueno, ahí entonces me encontré con el dilema de que si están pescando, pues pescar los peces, pues valga la redundancia, pues sería algo también contradictorio porque los conejos son vegetarianos, los conejos no comen, tienen una dieta muy vegetal, muy verde, les gusta la zanahoria, según Bosboni, pero no quedaría bien que fueran carnívoros comiendo peces. Entonces ya llegué al clímax de la idea, prácticamente, llegué al clímax en que definitivamente pescar zanahorias. Eso ya ahí sí se consideraría una ilustración. Finalmente ya tendría una idea clara, específica, con algo de imaginación, los conejos no pescan y menos la zanahoria nada. Entonces ya hay mucha creatividad en ese punto. Ya después de eso, ya lo demás, pues era ganancia. Prácticamente lo que le agregara ya vendría siendo más ganancia. Ahí sí entro a aplicar lo que sé de dibujo, lo que he logrado aprender con tanta práctica. Buscar referencias de cómo es un barco, buscar referencias de cómo son los conejos,
de cómo es una caña de pescar. Yo la verdad uno siempre piensa que una caña es un palo y amarrado acá a la punta, pero ellos tienen una especie como de polea, tienen las cuerdas. Entonces ya entra uno a hacer ese tipo de cosas que eso sí se puede encontrar por internet y de eso hay mucho, y muchos artistas lo recomiendan. Hay que buscar referencias, hay que buscar muchas referencias, como es hasta lo más mínimo, como es sombrero viejo, como es un atado o una atadura de cuerda para amarrar el bote, todo ese tipo de cosas. Entonces ahí sí acudo al dibujo a practicar referencias y bases del dibujo para mejorar lo que voy a dar a entender, dado caso que el dibujo requiera pues cierto nivel. Ya después de eso, finalmente empecé a aplicar empecé a aplicar lo que ordenaron, un color vintage, ¿sí? Eso fue una gran base. Eso es como si me dijeran el 30%, como si uno le contaran la mitad de la película, porque al escoger dice, no, son colores vintage, entonces ya estudio que es un color vintage. Entonces empiezo a buscar referencias de ilustraciones al estilo vintage y me doy cuenta que los colores vintage pues son colores desgastados, son colores más bien quemados, colores pálidos. Entonces ya eso me va a aportar mucho. Cuando alguno de ustedes quiere hacer una ilustración completamente, se van a encontrar con ese factor. A veces hacen un buen dibujo, pero le aplican un color que no es, y eso es debido a que ustedes no, o de pronto uno no sabe qué ambientación o en qué lugar lo va a poner, o en qué época, o qué quiere realmente transmitir con esto. Entonces por eso es muy importante tratar de, cuando busquen referencias o sigan artistas, entender por qué escogieron ese color, por qué le hicieron esa forma y qué dan a entender de eso. Hay que ver más allá de lo que muestra en sí el gráfico. Ya después de esto, ya definitivamente le sigue agregando más cosas que lo hicieran ver más vintage, un trabajo más parecido a lo que estaban pidiendo, que fue desgastar la línea hasta un punto en que, pues, que se ve un poco ya como si fuera de prensa, como si fuera vieja, y eso pues le da finalmente un buen aporte a la ilustración. Este es el gráfico en sí mejor trabajado que he hecho a partir de prácticamente de nada, y pues quería compartirlo con ustedes para que se dieran cuenta o para que tomaran una referencia de qué es en sí o de dibujo, que es lo que más que todo encontramos. Por acá ya como para finalizar de pronto y para generar algunas preguntas, por acá les tengo otros tips, otras claves para que ustedes puedan mejorar más la ilustración. Cosa que de pronto, digamos, si ustedes se sienten enfrascados, recuerden, ¿qué fue lo que dijo este muchacho? Ya, claro, este tipo de ejercicios, o viene otro, por ejemplo, que es muy básico, la verdad, pero funciona mucho, es romper esquemas. Aquí tengo un samurái. Si uno le dice un samurái, uno siempre llega a esta conclusión. Si uno dice un boxeador, pues entonces se imagina uno con el personaje con los guantes. Si uno se imagina un man o un personaje muy violento, entonces lo haces con rasgos fuertes y todo eso. De pronto ustedes han notado en algunas películas que el personaje malo no es el que era malo, o sea, el personaje malo tiene una apariencia hasta tierna, podría ser, y resulta ser el malo. Entonces, un ejercicio muy bueno y muy fácil es romper esquemas. O sea, salir de ese estereotipo, simplemente empezar a experimentar cosas. Eso lo hacen ilustradores, y sí es una ilustración cuando entra a manejarse algo así como esto, a pesar de que el dibujo, y ustedes de pronto lo han visto, hay un muñeco que está de pie, pero hay algo capcioso, hay algo que les llama la atención, y a veces puede ser un detalle muy minucioso, muy pequeño, pero ese es el ejercicio que realmente están haciendo ellos, los ilustradores profesionales, rompiendo esquemas. ¿Por qué no sacando zanahorias? ¿Sí? ¿O por qué este samurái no podría ser un espadachín que no, una espada, digamos, esta espada podría ser una espada no de madera, porque de madera sí está, pero podría ser una guitarra, sí, o podría ser cualquier tipo de cosas. Esta manera de hacer este tipo de ejercicios es muy bueno. A ustedes les van a ayudar muchísimo a soltar las ideas, que es lo que realmente diferencia de un gran ilustrador o de un ilustrador a la mayoría de dibujantes que hay, que encontramos por todas partes. Por acá el otro tip es generar una firma, y es que ustedes pueden tomar el gráfico que ustedes tengan y modificarlo hasta un punto en que parezca
diferente a lo que ustedes han conseguido, han visto, ¿sí? Hay que practicar otras técnicas para que ustedes logren desarrollar realmente o encontrar el gusto, encontrar su feeling, como se dice. Y finalmente, ya con estos, ustedes ya estarán empezando a avanzar más hacia la parte ilustrativa y más bien dejando no a un lado, porque el dibujo siempre va de la mano con la ilustración, eso es claro. Pero entonces van dejando atrás el hecho de que empiezan a trabajar repetitivamente en lo mismo, haciendo muñecas de pronto haciendo personajes o mujeres o muñecos con los mismos rasgos, en la misma postura. Entonces, para que ustedes puedan llegar más allá, hay que experimentar tipo de cosas así como estas. No teman a hacer caricatura, no teman a practicar una técnica a mano o en óleo, no lo abandonen. Lo importante es que siempre estén experimentando. Bueno, y pues yo creo que eso es todo. De antemano pido disculpas, tuve un problema técnico al comienzo, no pude, me estaba quedando sin audio, pero entonces yo creo que alcancé a explicar realmente mucho. Hay muchas cosas más que me gustaría comentarles, pero igual hay que abrirle espacio a Javier, que él sí también tiene mucho que aportarles a ustedes, y pues